But our subject is Nuestro tema nominal es faith fe solo en versus nombre living o faith. fe viva. And here is Stephen, Y he the aquí first Esteban, martyr. el primer mártir, dando su defensa, pero no es una defensa, más bien es un sermón, una proclamación y una advertencia. Pero técnicamente está dando su defensa ante el Consejo del Sanedrín, en la cámara, dentro del templo del Señor en Jerusalén. Y él ha sido acusado, lo vemos en el versículo 13 del capítulo 6, de que ellos tomaron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley ceremonial de Dios. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, Esteban es acusado de blasfemia contra Moisés, contra Dios y en particular contra el templo y contra la ley ceremonial que ellos creían era algo permanente. ¿Era esta acusación verdadera?, le pregunta el sumo sacerdote. El número total de miembros del Consejo del Sanedrín era 70 y es posible que estaban reunidos allí en ese salón especial para reuniones, y en el centro está Esteban dando su defensa. Quizá no estaba el Consejo reunido y él comienza una revisión de la historia de Israel y su constante rebelión contra Dios. Sin duda, había gente piadosa dentro de Israel, y lo vemos en el Antiguo Testamento, los héroes de la fe, los profetas que Dios envió, y algunos, pero no muchos, pero algunos de los reyes eran también héroes de la fe y eran piadosos. Y hubo algunos miles que eran piadosos, pero sin duda, en general, la mayor parte de la gente no eran creyentes verdaderos, eran creyentes nominales, solo en nombre. Ellos creían en Moisés, prestaban toda su atención a las cosas externas, a los símbolos de la adoración, y ellos tomaban estas cosas externas como si fueran la adoración divina, la cosa importante, y ellos estaban muy orgullosos de su fe y de su tradición, pero ellos no tenían fe verdadera en Dios, no tenían una obra personal, no había un amor personal para con Dios, y no había un entendimiento claro de la enseñanza de Dios y de la necesidad de la salvación por fe, que es enseñada claramente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y Esteban narra todas estas cosas en el resumen que hace de la historia de Israel ante el Consejo del Sanedrín. Entonces, vamos al versículo 42 del capítulo 7. De hecho, comenzaré a leer desde el versículo 40. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. No tenían respeto por Moisés. Y en el versículo anterior, sus corazones se volvieron a Egipto. El final del versículo 39, los corazones del pueblo se volvieron a Egipto. Ellos no querían este viaje. Ellos querían la vida en Egipto, aunque eran esclavos. Ellos preferían la vida de Egipto. No tenían fe, no querían creer que Moisés les llevaría a la tierra prometida. Y en el versículo 41, entonces hicieron un becerro. El dios de agricultura de los egipcios, el dios de fertilidad, se hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Esteban apunta estas cosas
que a lo largo de toda la historia los israelitas han sido rebeldes contra Dios, que toda la historia de Israel está llena de esta influencia pagana. Ellos han hecho de la fe de Israel una fe pagana. En nombre es la fe del Dios vivo. Pero ¿qué pasa? Versículo 42. Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso, dice el Señor, en realidad me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? En realidad me estaban adorando a mí, dice el Señor. Esto es en el profeta Amós. 40 años estaban ustedes adorándome a mí. Y él está todavía citando la profecía en el versículo 43. No, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán. Y aunque el tabernáculo fue cargado por los levitas, de lugar en lugar, ustedes cargaban imágenes y pequeños ídolos, imágenes de la luna e imágenes de sus dioses falsos. Habían dos cosas, el arca del testimonio y el tabernáculo del pacto que los levitas cargaban de lugar en lugar y ustedes cargaban sus ídolos, figuras que os hicisteis para adorarlas. ¿Y qué dice el Señor? Os transportaré pues más allá de Babilonia. Y Esteban llama la atención a esto y dice que los hijos de Israel en gran manera se condujeron como paganos y siempre estaban llenos de idolatría y no entendían las lecciones que Dios les estaba dando. Y finalmente Dios los llevó a cautiverio. Versículo 44. Vean el razonamiento de Esteban. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto. ¿Por qué ese nombre, el tabernáculo del testimonio? ¿Por qué? Porque estaba lleno de simbolismo. Era una ayuda visual, llena de simbolismo. Y ellos no entendieron las lecciones, la enseñanza, que había una profecía implícita acerca del Salvador en todo el sacrificio, en toda la enseñanza. Ellos, en vez de ver eso, tomaron esto como si fueran objetos sagrados y creyeron que ellos estaban beneficiados y privilegiados porque Dios creía que ellos eran un pueblo santo y un pueblo de gran carácter. No entendieron. Ellos no entendieron las lecciones y la enseñanza que Dios estaba dando. Ustedes se convirtieron en paganos, convirtiendo la enseñanza en un objeto sagrado, en un objeto pagano. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Y Esteban luego habla acerca de la historia de este edificio. Primeramente, les acusa que son idólatras. Y segundo, dicen que han convertido el tabernáculo de tiempos antiguos en un objeto sagrado. Sin duda, deberían haber respetado el edificio, tenían que haberlo tratado como sitio especial, pero no haberlo idolatrado. Lean el versículo 45. Esteban les está diciendo, a su debido tiempo el templo dejará de ser el centro. Versículo 45, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué. En la Biblia en inglés a veces hay algunas traducciones que pueden confundir. Es Josué del Antiguo Testamento, no Jesús. Simplemente es la misma palabra en griego y a veces se traduce de una manera u otra, pero es Josué del Antiguo Testamento. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles. Este templo que ustedes
están idolatrando y están adorando en vez de adorar al Dios vivo. Ese templo comenzó como una tienda, una carpa, algo temporal. Sí, es cierto, Dios ordenó que ustedes tuviesen un templo, pero Dios estaba contento por generaciones con una tienda, con una carpa, con algo temporal. ¿Por qué? Porque estaba enseñando un principio espiritual, no para que la gente creyera que el templo era un sitio sagrado, que debía recibir adoración. ¿Por qué Esteban dice esto? Porque él ha sido acusado de hablar en contra del templo. Y entonces Esteban les está mostrando que ellos tienen un entendimiento erróneo del templo. Ustedes nunca han debido elevar el templo a ser un objeto de adoración. Versículo 45, 46. Perdón. David quiso construir el tabernáculo, pero Dios le hizo esperar hasta que llegara un rey menor. Es cierto que Salomón fue muy sabio, pero en términos bíblicos fue un rey inferior a su padre David. Tuvo menos importancia en cuanto a la Biblia que David. Y Dios hizo esperar a David. No era él el que iba a hacer el templo. Esteban les dice, es Salomón el que construyó el edificio. ¿Y ustedes qué creen que Dios dijo acerca del templo? ¿Acaso Dios dijo, idolatren al templo y venérenlo y hagan que sea un objeto sagrado? No. Y Dios más bien dice lo siguiente, que viene de la oración de dedicación del templo de Salomón. Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Este es Salomón el que lo dice. Ustedes nunca deben haber pensado que este es el lugar donde Dios mora en toda su gloria. No, había apenas una pequeña muestra de la gloria de Dios en el lugar santísimo, en el templo, para simbolizar su gran poder, el poder de Dios y su grandeza. Versículo 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, y es una cita, el rey Salomón dijo, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, y luego una cita del profeta Isaías, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Vean aquí el profeta Isaías está diciendo, ustedes nunca deben venerar e idolatrar el templo. Voy a leer esto de Isaías 66, porque esto es muy importante y valioso para nosotros. Isaías capítulo 66, de aquí es donde Esteban está citando. Así dice el Señor, el cielo es mi trono. Este es el verdadero templo. Versículo 66, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Vean, más allá del lugar físico del templo. Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero Isaías sigue, pero Esteban 2 no cita esto, pero no necesita hacerlo, porque todos los miembros del Consejo del Sanedrín sabían la continuación de esta cita, y yo quiero leerlas a ustedes. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías está diciendo, hay dos templos. Está el templo del universo y Dios llena todo sobre todo.
y Él ha creado todas las cosas. Y hay otro templo. Es el templo del espíritu contrito, el corazón contrito y humillado que tiembla ante la palabra de Dios. Este edificio es apenas un templo simbólico, una ayuda visual para enseñar. Y le está diciendo Esteban al consejo del Sanedrín, ¿cuál de los dos templos ustedes adoran? ¿El templo de Dios, que es todo en todo? ¿O es en el templo de los corazones contritos y humillados? Esteban no tenía que citar esto completamente. Ellos sabían de qué estaba hablando Esteban. Ellos sabían exactamente lo que Esteban decía. Y luego versículo 51, Esteban viene a la aplicación de su sermón. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Pareciera que él le está insultando. Pero el consejo del Sanedrín sabía qué significaba esto. Duros de cerviz. No es un insulto que Esteban simplemente dijo en una emoción. No. Es una expresión famosa y una acusación que Moisés empleó. Estas son palabras de Moisés. Y Moisés las empleó al predicar a los hijos de Israel no menos de 7 veces. Duros de cerviz, como si fuera duros de cuello, orgullosos. Esto es una cita de Moisés y está usando las palabras de Moisés para reprender a los miembros del Consejo del Sanedrín, duros de cerviz. Ustedes no quieren humillarse a sí mismos. Ustedes tienen el cuello orgulloso de un búfalo. En vez de venir a humillarse ante Dios, a procurar perdón de pecados ante Dios, no. Ustedes están tan apegados a la forma externa de su religión, a las ceremonias y al templo, que ustedes no prestan atención a lo que significa esto. Ustedes tienen fe en nombre, nada más, fe nominal. Ustedes no tienen fe verdadera, unión espiritual con Dios, fe viva. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Incircuncisos. La circuncisión era el signo del pacto. Esteban les está diciendo a los miembros del Sanedrín, ustedes no tienen el signo del pacto en sus corazones. Ustedes no tienen esa circuncisión, no tienen corazones hacia Dios y no tienen oídos que oigan la voz de Dios. En sus corazones han resistido y rechazado a Dios. Y esto se aplica a nosotros también, ¿no? En nuestra gran congregación, entre nosotros, debe haber personas, sin duda las hay, y quiero hablar con simpatía, que externamente creen en Dios, pero no lo siguen internamente. Usando lenguaje judío, ¿estás tú circuncidado externamente, pero no internamente? ¿No tienes una fe verdadera? ¿No tienes una conexión interna con Dios? Esto puede ser evidente en tu conducta diaria, cuando alguien te ofende en el trabajo, cuando algo pasa que te sientes mal, algo que te molesta. Pero tu conducta no es la conducta de un cristiano. Tu conducta es una conducta furiosa, censurable. Tu respuesta es una respuesta mala. ¿Por qué? Porque tú tienes la fe cristiana en la parte externa, no adentro. No la fe de una persona que camina con Dios, que le trae todos sus problemas a Dios, que está preocupada por su carácter. No es la fe de alguien que procura caminar cuidadosamente ante Dios, sino haces lo que quieres y respondes mal ante un problema. Sí es cierto que cristianos a veces responden mal, pero ¿cuál es tu conducta típica, tu conducta característica?
¿Eres tú como estos judíos que tenían su religión externamente solamente? ¿O internamente tienes las marcas de un cambio interno? ¿Acaso Dios te ha cambiado a ti en tu corazón? Y Esteban les está retando al consejo del Sanedrín y les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y Esteban añade algo y dice: ha sido siempre así entre el pueblo judío. A pesar de que ha habido héroes de la fe, la gran mayoría ha sido así. Lean versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? No necesariamente vemos en la Biblia el registro de persecución contra todos los profetas. Tenemos muchos, pero es cierto que los profetas no tenían respeto, eran contradecidos, nunca se les prestaba atención. Y esto es cierto de la mayoría de la población y del pueblo de Israel. ¿Cuál de los profetas no fue perseguido por vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, el inocente, el Jesucristo. Ustedes sabían que el último de los profetas, quien fue muerto, ejecutado, y tanto Cristo como Esteban, aquí inspirado por el Espíritu Santo, y luego el apóstol Pablo dan testimonio de que hubo otros que fueron ejecutados. Eso no lo vemos en el Antiguo Testamento, no está registrado, pero obviamente la tradición que permaneció hasta el tiempo del Nuevo Testamento entre los judíos enseñó eso. Y los escritores de la Escritura, inspirados por Dios, registran esto como cosa cierta, que los profetas fueron muertos y ejecutados. Y los judíos pensaron esto, ciertamente. Jesucristo, el Señor, les dijo esto a ellos. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Y tengo que ir al versículo 54 porque tenemos poco tiempo. Este no es el final del sermón de Esteban, pero algo pasa. Y aquí se nos da una pequeña imagen de lo que está pasando, de la reacción de los miembros del Sanedrín. Lean: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. Esto es para que nosotros veamos lo que estaba pasando dentro del corazón de los miembros del Sanedrín. Esteban no ha terminado su sermón. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. Ellos tenían convencimiento en sus corazones, sabían que estas cosas eran verdaderas, pero ellos odiaban lo que Esteban estaba diciendo. Y cualquier convicción que tuvieron fue ahogada por su orgullo, el orgullo de los miembros del Sanedrín. Y crujían los dientes contra él. Y Esteban aún estaba hablando. Y ellos oían, todavía no habían interrumpido. Ellos aún no iban a explotar. Aún un poco más, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, él recibe una visión del Señor. He ahí aquellos días en los cuales teníamos visiones, los apóstoles aún estaban allí, la Escritura aún no estaba completa. Y el Espíritu Santo llena su mente con una gran visión. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, no significa que miró a los cielos, porque ellos estaban dentro de un edificio, quizá una gran cámara, un cuarto grande, donde se reunía el consejo del Sanedrín. Pero Esteban miró a lo alto y a través del techo
Él podía ver la gloria de Dios. Él vio de alguna manera en su mente el poder y la maravilla y la gloria de Dios. Y Jesús parado a la diestra de Dios. Y todos los escritores de antaño, por siglos, solían decir: Jesucristo se sienta a la diestra de Dios. La razón por la cual está parado es porque va a recibir a Esteban. Y esta es para Esteban una predicción de que él va a ser ejecutado y que va a ser recibido en la gloria en lo alto por su Salvador. Y aunque Esteban no lo dice, lo sugiere en lo que dice, en su respuesta, que el Señor de gloria se ha levantado y está sobre sus pies para recibirle. Y esto cierra su sermón, dice versículo 56, He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está parado a la diestra de Dios. Amigos, ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. En su mensaje, Esteban les está mostrando a ellos que aún el orgulloso consejo del Sanedrín y los líderes del pueblo judío están siguiendo los mismos errores que los líderes de antaño. Los líderes de los judíos antes se rebelaron contra Dios, participaron en idolatría. Había el tabernáculo cargado por los levitas a medida que los israelitas se movían de lugar en lugar durante los 38 años. Y de igual modo, los hijos de Israel, a medida que seguían el tabernáculo, ¿qué hacían? Cargaban sus ídolos. ¿Puedo interrumpir para darte una advertencia? Necesitamos advertencias regulares en este lugar. Y espero que ustedes no piensen que yo digo esto demasiado frecuentemente, pero yo veo algo similar a eso entre creyentes bíblicos hoy día. Quizá son verdaderos creyentes y yo me temo de muchos entre ellos, me temo por muchos de entre ellos. Ellos quizá son mejores que la mayor parte de los israelitas, pero están cometiendo el mismo error. Los israelitas dijeron: bueno, Moisés y el tabernáculo que él ha establecido por Dios y el arca, estas cosas están antes de nosotros, pero nosotros también queremos cargar nuestras hermosas imágenes y las cosas que nuestras manos han hecho, las cosas con las cuales podamos estar orgullosos. Y queremos estas cosas también al lado del Dios vivo. Y vean, aún los creyentes bíblicos cometen este error. Voy a adorar a Cristo mi Salvador, al Dios verdadero. Y quizás son gente buena de alguna manera y sinceros, pero voy a llevar conmigo todas las cosas de este mundo. Voy a traer la música, las letras, los instrumentos y las cosas que ellos disfrutan del mundo, de los conciertos de rock, y lo voy a poner sobre la plataforma, el estrado, y voy a imitar lo que hace el mundo. Voy a tener el tabernáculo, el arca del pacto, el profeta de Dios y todas las cosas que yo solía tener en Egipto. Quizá en iglesias evangélicas, iglesias que creen en la Biblia, hay creyentes que creen en la Biblia, que son verdaderos creyentes, y los pastores le están diciendo: ustedes pueden tener todo. Con tal de que tengas a Cristo en tu mente, puedes tenerlo todo. Dios los entregó. Cuidado. Si tenemos personas
entre nosotros que están alejándose más y más y se van al caos y a la música de Baal, que es el rock, y se van alejando y ya se pueden ver los signos, las señales de que están diluyendo la fe verdadera. Algunos no, algunos son creyentes reformados que mantienen la doctrina a pesar de toda la mundanalidad. Pero ¿por cuánto tiempo más? Podemos ver a muchos que están alejándose de la cristianidad ortodoxa, bíblica, y se van alejando. No, es fácil que nosotros digamos, esa gente era peor que nosotros. No. La conducta característica de ellos la vemos aún hoy en día entre creyentes bíblicos. Tenemos aquí la defensa de Esteban y quiero llegar aquí al final, este versículo último de su sermón, versículo 56. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Saben? Él no tenía que decirles, en su caso personal, él no tenía que decirles, aquel que ustedes han ejecutado, él es el Mesías. Ellos sabían que él enseñaba esto. Los miembros del Sanedrín enseñaban, los miembros del Sanedrín sabían perfectamente cuál era la enseñanza de la iglesia. Esteban no tenía que entrar en detalles y decir todo esto. Pastor, usted dice que Esteban estaba predicando el evangelio. Yo no lo veo aquí. Yo solamente veo que Esteban dice, yo veo al Señor en la gloria. Eso es todo lo que dice. Pero usted, pastor, dice que Esteban está predicando el evangelio. Ellos sabían el evangelio. Los apóstoles habían llenado a Jerusalén con la enseñanza del evangelio. El Consejo del Sanedrín estaba ansioso por esta enseñanza. ¿Cómo vamos a contrarrestar esta enseñanza? ¿Cómo lo vamos a apagar? Miles y miles de personas, quizá 20, 30,000 personas ya se habían unido a la iglesia. Estos miembros del Consejo del Sanedrín eran muy inteligentes y ellos sabían que la enseñanza era que aquel que ellos habían ejecutado era el que había sido predicho en el Antiguo Testamento. El siervo del capítulo 53 de Isaías. Ellos sabían la enseñanza, que Él era Dios, que Él era divino, que Él sufrió en nuestro lugar y Él tomó sobre sí mismo el castigo por nuestro pecado, el castigo eterno de nuestro pecado por nosotros. Ellos sabían que ellos enseñaban arrepentimiento y conversión, un cambio completo de corazón y de mente que era puesto en práctica por el Espíritu Santo. Y cuando Esteban dice, lo veo, aquel a quien ustedes ejecutaron, aquel de quien hablaron los profetas. Yo estoy poniendo estas palabras aquí, pero él podría bien haberlas dicho. Lo veo a él, a la diestra de Dios en la gloria. Lo veo a él resucitado, vivo. A él ustedes lo ejecutaron, al Dios hombre, Dios y Cristo. A él es a quien ustedes tienen que rendir cuenta. A él apunta toda nuestra fe. El edificio del templo y todas las sombras y los tipos apuntan a él. A él ustedes necesitan. Ustedes necesitan verle a Él y arrepentirse ante Él y encontrarle. El mero hecho de que Esteban diga, lo veo a Él en la gloria reinando a la diestra de Dios. Él no tenía que decir todas las cosas que nosotros tenemos que decir a la gente hoy día. Ellos las sabían. Él solo tenía que decir y apuntar a Cristo. Por esto Luther estaba completamente en lo cierto cuando decía en este versículo que en cuanto al Sanedrín tenía que ver con el Sanedrín. En este versículo estaba todo el evangelio.
Pero la respuesta de ellos fue el odio. Entonces ellos, explota su furia, ellos dando grandes voces, grandes gritos, se taparon los oídos y gritaban a lo máximo de su voz. ¿Y qué gritaban? No nos dice la escritura. Yo supongo que ustedes pueden imaginar. Háganlo callar, háganlo callar. No dejen que continúe hablando. Blasfemia, blasfemia, herejía, herejía, mátenlo. Y gritaban al máximo de sus voces. Y ellos corrieron a una el cuerpo del Consejo del Sanedrín, estos hombres dignificados, convertidos en toros llenos de furia, estos hombres refinados, llenos de furia, convertidos en animales, y arremeten contra él. Y con rapidez la policía de los levitas y los falsos testimonios, los falsos testigos también están allí y se unen los que acusaban y traían los falsos cargos, y toda la masa de ellos arremetieron contra Esteban. Y versículo 58, le echaron fuera de la ciudad y se unieron también por otros fuera del templo. Y echáronle fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Un joven. El lenguaje de la escritura. Quizá puede estar hablando de alguien que tenga 30 años de edad, o quizá en sus 40 años. Yo pienso que Saulo a esta edad, en este momento, tenía 30 años de edad más o menos. Hay muchos de los escritores de antaño que piensan que Saulo era un miembro del Consejo del Sanedrín. Él era el oficial que tenía que aplicar disciplina. Ese era su rol. Él no era un adolescente que estaba allí. No. Este es un oficial. Él tiene un cargo. Y ponen sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Versículo 59. Y apedreaban a Esteban. ¿Por qué lo dice de nuevo? Apedreaban a Esteban. ¿Por qué? Porque estaban echando piedras a Esteban aún a medida que caminaban al lugar de ejecución. ¿De dónde tomaban las piedras? Bueno, sabemos de la historia que el templo en aquel tiempo estaba bajo reconstrucción. Había muchas partes del templo que estaban siendo renovadas y cambiadas. Habían fragmentos de piedras, de roca, por todas partes. Y ellos apedrearon a Esteban, versículo 59, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. He aquí su profesión. Se me acabó mi tiempo, pero vean el versículo 60. Y puesto de rodillas, yo creo que colapsó. No tenía suficiente fortaleza tuvo suficiente fortaleza para arrodillarse de un modo reverente ante Dios. Y clamó a gran voz. Era una oración privada, pero él quería que fuese pública, que todo el mundo lo oyera, para que supieran que él estaba orando por ellos. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y él ora casi la misma oración que el Salvador oró en la cruz del Calvario. La oración del Salvador fue respondida, sin duda fue respondida. Y muy pronto después, en el día de Pentecostés, 3,000 personas, entre los cuales hubo muchos que estaban gritando por su ejecución, 3,000 fueron salvos. Y luego 5,000. Y luego más y más. Y la oración del Salvador por aquellos que lo ejecutaron fue oída.
y Esteban ora la misma oración, él ve su odio y su furia. Cuán ofendidos están ellos por el mensaje del Evangelio, de que necesitan a Cristo, necesitan al Salvador. Y sin embargo, él lo cree con todo su corazón, que tal es el poder y la misericordia de Dios, que aún algunos de entre ellos podían aún ser convertidos. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y ustedes saben que esta oración de él fue respondida. Y por eso es que el amado médico Lucas incluye por inspiración del Espíritu Santo este versículo 58, que los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hay que mencionarlo. Saulo. Versículo 1 del próximo capítulo. Y Saulo consentía en su muerte. ¿Por qué? Porque la oración de Esteban, como ustedes bien saben, fue gloriosamente respondida. Por lo menos, digo, en la salvación de Saulo de Tarso. Y el ministerio de Esteban, pueden decir ustedes, continuó en Saulo, Pablo el apóstol. Así que la oración, aún por aquellos que están en contra tuya, la oración del reino siempre es respondida de una manera u otra y siempre de una manera maravillosa. Y estas son algunas de las cosas que nosotros vemos de esta parte final de este glorioso capítulo 7 del libro de los Hechos.